Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. ¿Me están entrando todavía? O no sé. Bueno, voy a compartir y mientras voy comentando. Ujú. ¿Se ve ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, para mí es una alegría, como decíamos recién detrás de cámara, estar participando en estas jornadas y compartir con ustedes la presentación del área de estudios tardoantiguos. Agradezco mucho a los organizadores de las jornadas, al profesor Torres y a todo el equipo que organizó, y en particular a Alejandro, a Brita, por la convocatoria y por el interés que demostró en que hubiera un espacio para poder hacer esta presentación. Bueno, entonces yo voy a presentar un poco el área y después lo que vamos a hacer es hablar de algunas líneas de trabajo que se están desarrollando y también de algunas propuestas que están ya armadas para 2023, o están planeadas para 2023, digamos. Ujú. Bueno, el área de estudios tardoantiguos que estamos presentando hoy se creó en julio de 2022 en el Instituto de Filología Clásica, en el marco de extensión, en el marco del instituto, de sus actividades de investigación y de extensión, por iniciativa, bueno, de quien les habla, y fuertemente impulsada por el entusiasmo de la directora del instituto, la profesora Alicia Schnips, a quien siempre le voy a estar agradecida por ese apoyo que me brindó cuando yo fui con esta idea, y ella, bueno, la terminamos de armar. Por supuesto, es gracias al trabajo de todo el personal del instituto que se pueden llevar adelante las actividades, y especialmente quiero mencionar a Jimena Palacio, su secretaria, que siempre nos está asistiendo y ayudando. La motivación principal para crear el área de estudios tardoantiguos surge a partir de la existencia de diversas investigaciones en nuestro país y en el exterior, que dan cuenta de este campo de estudios como prolífico, específico y de creciente interés. Todas estas investigaciones, es la idea, pueden hallar en este marco una instancia de encuentro, de diálogo y de difusión. El objetivo general, bueno, como es obvio, es crear un espacio para el encuentro académico de investigadores e investigadoras y grupos de investigación sobre los estudios tardoantiguos, sobre el tardoantiguo. De manera más específica, ahí tenemos una serie de objetivos que están divididos más o menos en tres instancias relacionadas. Una instancia es aquella relacionada con la investigación, cuyos objetivos son incentivar el conocimiento y el estudio de los textos de la antigüedad tardía en su especificidad filológico-literaria, contribuyendo a fortalecer este abordaje sobre las obras del período, complementar esta perspectiva de análisis con una mirada interdisciplinaria que involucre disciplinas afines, como filosofía e historia y otras, ¿no? Vamos a ver que tenemos también musicología en nuestros proyectos y en nuestras actividades, y poner en correlación el estudio de la literatura tardoantigua con fenómenos y problemáticas actuales. En cuanto a los vínculos institucionales, los objetivos del área son fomentar el trabajo entre docentes e investigadores de esta casa de estudios y de otras universidades nacionales e internacionales trabajando actualmente en el área, y fortalecer los vínculos transversales con organismos e instituciones dedicados a la temática o a temáticas afines. Y finalmente, en lo relacionado con la difusión, difundir las investigaciones en curso y los resultados de investigaciones llevadas a cabo en el área, dar visibilidad al trabajo de relevancia y calidad académica que la facultad ya propicia por medio de proyectos y de otro tipo de actividades que ya voy a mencionar, y compartir y difundir recursos bibliográficos y material de interés en el marco de la comunidad académica y también para el público en general. Brevemente sobre su funcionamiento y modalidad, quiero aclarar que el área se propone como un espacio dinámico, abierto, de temática específica y de perspectiva interdisciplinaria. Se convocan actividades específicas de trabajo y también se reciben propuestas pertinentes para el área. Todas las actividades se realizan en el marco del instituto, de manera presencial o virtual, son gratuitas y de libre acceso a la comunidad, y en lo posible, cuando esto es el caso, son también grabadas y quedan disponibles en el canal de YouTube del instituto, que les invito, bueno, muchos de los que estamos acá lo frecuentamos y lo vemos, pero los invito a seguir para enterarse de esta y de otras actividades que se desarrollan en su marco.
Bueno, respecto de por qué, digamos, cuál es esta especificidad de los estudios tardoantiguos que amerita o justifica o motiva la creación de un área que nuclee todas estas actividades e iniciativas, bueno, lo primero que tenemos que notar es que la antigüedad tardía y su literatura en particular que nos interesa han sido objeto de gran interés en los últimos años, tanto en el universo académico internacional como en nuestro país en particular. Y si bien como categoría historiográfica no deja de ser problemática como toda categoría, hay un consenso hace rato ya en aceptar la existencia de este periodo con características propias, con una extensión temporal en particular, con también una extensión espacial, ¿no?, a lo largo del Mediterráneo, en un periodo en el cual perviven rasgos de la antigüedad clásica en transformación ante el contacto con nuevas propuestas culturales, políticas, económicas y administrativas. También es una época de encuentros y tensiones, de diálogo e intercambio, y sobre todo de búsqueda de modelos culturales que sirvan para abarcar y comprender los nuevos tiempos. Lejos estábamos entonces de la idea de decadencia y caída. Siempre estamos lejos, pero siempre estamos cerca, ¿no? A veces reaparece, ¿no? De esta idea de decadencia y caída del Imperio Romano. Como también estamos lejos de la idea que postula una absoluta continuidad, ¿no?, pacífica y fluida entre la antigüedad clásica y la Edad Media. En cambio, la noción de antigüedad tardía nos permite abordar los fenómenos del periodo sin partir de una valoración moral que los convierta en negativos por su relación con el periodo previo, y sin considerarla como una mera época de transición que lleva un poco confusamente hacia la Edad Media, ¿no? Entonces, la antigüedad tardía es hoy en día un periodo específico, y es a la luz de su especificidad que los fenómenos que antes pasaban desapercibidos o se estudiaban pero eran infravalorados, pueden estudiarse con profundidad, en diálogo con su contexto y enmarcados en una tradición. Y por supuesto, si bien no puede ser reducida a esta única función, es cierto también que la antigüedad tardía es un eslabón clave en la transmisión de textos, saberes e ideas desde la antigüedad hacia la Edad Media. No hay más que recordar, por poner un ejemplo, la traducción del Timeo platónico, hecha por Calcidio, que es la base de las lecturas en el marco de la tradición platónica en esta época y en la Edad Media. Pero además, la época de la antigüedad tardía nos interpela como herederos directos de su construcción cultural e identitaria. Podemos sostener, con parte de la crítica, y me interesa como pensar en esta idea, que en los cambios culturales de la antigüedad tardía están los fundamentos de la cultura moderna occidental. El surgimiento de una nueva forma de ser y de experimentar la realidad, que la mayoría de los europeos y americanos aún consideran propia, se encuentra en esta fusión original y problemática de la cultura greco-romana con un elemento nuevo e inesperado, que es el cristianismo. Y por supuesto desde Latinoamérica también podemos reclamar esta herencia cultural a través de apropiaciones y reelaboraciones partiendo de nuestra propia realidad y de nuestras construcciones culturales. Y me parece que esta es una forma de acercarse al periodo antiguo que, sin anular una perspectiva histórica ni una mirada crítica, ensaya cierta continuidad cultural entre nuestro contexto y el de los primeros siglos de nuestra era. Bueno, por otro lado, la especificidad de los estudios tardoantiguos en cuanto a lo literario, que es en realidad la especificidad del área. En este marco también entonces, también la literatura tardoantigua adquiere su identidad y se constituye como área independiente, que no debe ser juzgada de acuerdo a los estándares clásicos, sino de acuerdo con su propio contexto de transformaciones y conflictos. Aparecen estas ideas que están repartidas en la bibliografía con distintos términos, pero más o menos es el mismo concepto de poética tardoantigua, estética tardoantigua, incluso tercera sofística, y todas plantean que esta poética tardoantigua comprende tanto el imperativo moral de la imitatio, conocido y familiar en la cultura romana, como la necesidad de la metamorfosis. Y en consecuencia hay una suerte de novitas disfrazada de tradición que lleva a la búsqueda de una nueva identidad literaria. Bueno, y no puedo resistirme a poner a Macrobio, que es el autor que a partir del cual yo entré en la antigüedad tardía, porque es el autor al que me dediqué en mi tesis doctoral, y en esta cita, con esta metáfora, con esta imagen de las abejas tan romana y tan virgiliana, y me interesa porque en algún punto muestra que esta idea de búsqueda de una nueva identidad literaria que se forma a partir de los distintos elementos que están presentes, pero que constituyen algo nuevo, no es una idea nuestra, sino que la observamos ya en un autor del siglo V que está describiendo cómo lee, ¿no?, cómo está organizando su obra, que es Saturnalia. Y ahí está tenemos que imitar a las abejas, ¿no?, que
liban de todas las flores y obtienen un único sabor y nuevo. Y bueno, por último menciono un prejuicio que aún existe respecto del estudio de los textos de esta época, que parece que no se terminaba de sacudir de encima esta idea de decadencia de Gibbon, que se ha manifestado a lo largo de los años en distintas actitudes, que van desde la indiferencia completa hacia los textos por parte de la crítica, por parte del canon literario, digamos, del establecimiento del canon literario latino, hasta su tratamiento casi despectivo en ocasiones, por considerarse que se trata de mala literatura que no vale la pena estudiar. Es cierto que la búsqueda estética de los autores tardoantiguos supone a veces una suerte de anticlasicismo, una postura, ¿no? Una postura estética, anclado en una operación de desafío, de subversión y de reconfiguración respecto de la tradición clásica. Y esta búsqueda a veces ha llevado a la crítica a plantearse que es una literatura que reviste un carácter de inferior o de derivada respecto de la tradición previa. Entonces, si seguimos este prejuicio y leemos las obras tardoantiguas como si fueran contemporáneas de Virgilio, de Horacio, de Ovidio, y que no alcanzan estos estándares estéticos, bueno, nos encontramos en una especie de callejón sin salida, a partir del cual no puede surgir nada productivo desde el punto de vista de la investigación. En cambio, es mucho más productivo insistir en esta caracterización y en este reconocimiento de una poética tardoantigua a cuyos rasgos, el juego literario intertextual, la hibridación, la subversión, la transformación, estos textos responden con naturalidad. Por lo tanto, si bien la especificidad de la literatura tardoantigua está clara en teoría desde hace tiempo, todo intento por darle visibilidad e insistir en su relevancia es necesario todavía hoy en día, para acentuar no solo su existencia teórica, que ya está clara, sino también las consecuencias de esta construcción poética y estética en la lectura y el análisis de los textos. Bueno, por supuesto que nada sale de la nada y hay muchos antecedentes de la importancia de la antigüedad tardía y de los estudios que se han realizado en el ámbito internacional y también en nuestro país. Ahí puse algunos nombres, hay muchos más, por supuesto, pero son indicios que nos llevan a pensar, nos llevan a dimensionar cómo la antigüedad tardía ha crecido como área de estudio en las últimas décadas, por la gran cantidad de artículos que hay, libros y tesis, revistas científicas, que yo ahí listé algunas, dedicadas al tema, incluso redes y asociaciones científicas que o bien consideran a la antigüedad tardía y su literatura como parte de sus incumbencias, como puede ser Polimnia, que es una red de mitografía, o directamente asociaciones que la tienen como punto principal, ¿no? Como el Late Antique Research Group. Bueno, en nuestro país, los trabajos sobre antigüedad tardía también han sido abordados de manera individual y colectiva, a través de proyectos de investigación, de tesis, de eventos académicos, de publicaciones. En disciplinas afines a la literatura, también ha habido un gran crecimiento, y como vemos ahí listé, menciono los proyectos pioneros de investigación en el área radicados en el Instituto de Historia Antigua y Medieval, y los proyectos de investigación que están radicados en la sección medieval del Instituto de Filosofía, incluyen el tardoantiguo entre los periodos que estudian, o incluso lo tienen como eje principal, a lo cual se suma la reciente creación de la materia de grado Filosofía Tardoantigua en el Departamento de Filosofía de nuestra facultad. En el ámbito ya específico nuestro de la filología y los estudios literarios, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional de Córdoba cuentan con proyectos hace bastantes años dedicados a la antigüedad tardía, y por supuesto la Universidad de Buenos Aires, en la que me voy a detener ahora, y en particular en nuestro instituto tenemos proyectos de investigación radicados desde 2004 hasta la actualidad. Desde 2017 se desarrolla el taller de lectura de textos latinos tardíos y medievales, bajo mi coordinación en el marco de extensión del instituto, y ahí listé los 3 proyectos que forman parte del área por ahora, un proyecto Filocit, un proyecto UBACIT y un proyecto PICT. El Filocit acaba de terminar hace unos meses y los otros 2 están en curso, y muchas de las actividades de las que vamos a hablar ahora se están desarrollando o se han desarrollado en el marco de estos proyectos. También contamos dentro de los proyectos mencionados con el desarrollo de una tesis doctoral con beca CONICET a cargo de la licenciada Alejandra Rossi, que ya nos va a contar en qué consiste su trabajo. Y en el marco de este Filocit y PICT, que también ya mencioné,
Tenemos también actividades de extensión, en particular el dictado de 3 minicursos a cargo del licenciado Pablo Massa, desde 2020, 2021 y 2022, y también una serie de videos que se ha producido en el marco de estos proyectos, pero que también él después enseguida nos va a explicar de qué se trata. Bueno, este breve recorrido muestra que el tardo antiguo es un área de interés e investigación creciente en nuestro país, que se inscribe a sí mismo en el diálogo académico internacional y que resulta además un campo de investigación con mucho por explorar desde varias disciplinas. La creación de un área específica en nuestro instituto contribuye, por lo tanto, a nuclear, difundir y favorecer el crecimiento de los estudios tardoantiguos como espacio de intercambio y diálogo entre investigadores. Bueno, y les comento también brevemente algunas de las actividades planeadas para 2023. El calendario está abierto, así que recibimos propuestas y además también los invitamos a sumarse a estas que ya están planeadas. Bueno, el taller de lectura de textos latinos tardíos y medievales es una actividad permanente, así que se retomará el año que viene, como todos los años desde 2017. Está planeado también la realización de un ciclo de difusión de los estudios tardoantiguos hoy, diálogos entre literatura e historia, con los colegas que están listados en el punto 2. Verán que son de distintas universidades, Universidad de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, también dentro de la Universidad de Buenos Aires del área de historia, y del área de filología y literatura, por supuesto, porque la idea también es, obviamente, ponernos en contacto e intercambiar con colegas de otras universidades de nuestro país. Hay también planeados una serie de minicursos a cargo de Julia Burghini, de Pablo Massa y de Julieta Cardini, o sea, yo. Una serie de conferencias del doctor Marcos Carmiñal y la doctora Marrón, y nuevamente yo. Y una jornada sobre las artes liberales en el tardo antiguo y la Edad Media, en el marco del PIC 2019-00046, que va a funcionar como cierre del proyecto. Bueno, y para terminar con mi exposición, les comento algunas de las actividades que están en desarrollo actualmente en el área, para después darle la palabra a los integrantes del proyecto. Por un lado, estamos llevando adelante, trabajando en 2 publicaciones. Una de ellas se llama 2 tratados de música carolingios, música discólica en Quiriadis. Esto se hizo en el marco del proyecto Filocit 19040. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué son 2 tratados de música carolingios si estamos en la antigüedad tardía? Bueno, realmente llegamos a este trabajo a partir de nuestro Filocit, que lo que estudiaba era la caracterización de la música como disciplina desde la antigüedad tardía hasta la Edad Media, y toda esa evolución, digamos, que se puede ver, o esa transformación que se puede ver en la música, desde su aspecto puramente filosófico especulativo hasta su aspecto práctico, que lo encontramos por primera vez sistematizado o en un intento de sistematización en estos tratados. Y en segundo lugar, se encuentra en preparación también la traducción de una obra de Fulgencio el Mitógrafo, autor del siglo VI, que es la Expositio Virgiliana de Continentia, que es una obra en la cual Fulgencio lee la Eneida de Virgilio en clave alegórica desde una perspectiva cristianizante, y que tiene, además de ser muy entretenida, tiene el mérito, la curiosidad de que es la primera obra que tenemos en la que sistemáticamente se lee a un autor pagano, digamos, o clásico, en este caso a Virgilio, de manera sistemática desde un punto de vista cristiano. Bueno, el desarrollo de la tesis doctoral de María Alejandra Rossi, a lo que se va a referir ella. Y en el marco de extensión, el taller de lectura de textos latinos tardíos y medievales, del cual ya hablé. Ahí les puse para que vean los distintos textos que hemos abordado, porque las ediciones de 2017, 18 y 19 abordaron el enciclopedismo tardo antiguo. En 2020 decidimos hacer algo un poco menos pesado, atendiendo también las circunstancias en las que estábamos inmersos, y trabajamos con poesía de la antología latina. Y en 2021 y 2022 hemos estado trabajando con la figura y la obra de Virgilio en el tardo antiguo. Bueno, y finalmente la última actividad de extensión a la que nos vamos a referir son los minicursos a cargo de Pablo Massa, pero de eso por supuesto que va a hablar él. Entonces, bueno, ahí tienen el email para contactarse, y también tienen el link al video de presentación del área. Tenemos un video en el canal del instituto que presenta el área y esto que yo he estado comentando hoy.
que fue realizado por Pablo Massa. Y bueno, los invito también a verlo y también a comunicarse, a acercar propuestas, preguntas, sugerencias. La idea es que el área funcione así, funcione como espacio de intercambio. Así que ahora les agradezco mucho la atención y le voy a dar la palabra a María Alejandra Rossi. Dejo de compartir. Que nos va a contar cómo está desarrollando su tarea de tesista de doctorado en el marco de los proyectos en el área. Bueno, muchas gracias, gracias Julieta, y gracias por este espacio. Cuando mencionabas los años, ¿cuántos años hace que ya venimos trabajando, sobre todo en el taller? A ver si puedo compartir. No, desde el 2017, wow, no nos conviene, porque ahí se nota la edad. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Bueno, este es mi proyecto doctoral, ahora radicado en el área de estudios tardoantiguos del Instituto de Filología Clásica, que se propone el estudio literario de una serie de textos pertenecientes a la antigüedad tardía, por supuesto, desde un eje transversal que permite observar los cambios específicos y los rasgos propios que adquiere la literatura del periodo, de lo que ya habló Julieta. El corpus fue seleccionado de acuerdo a la ocurrencia del tópico de las 100 bocas, que es una fórmula relativamente fija que aparece en la obra de Homero y a lo largo de la literatura latina, en diversos géneros y con diversas funciones, mayormente relacionado con la inefabilidad. Usando este recurso, el sujeto poético expresa su imposibilidad de hablar sobre un tema u objeto. El primero que la usa es Homero, de la literatura latina, pero es el antecedente que tenemos. En el segundo libro de Ilíada, en el momento en que los aqueos se preparan para atacar, el poeta invoca a las musas para que lo asistan en la tarea de enumerar las naves y los caudillos, declarando su incapacidad para la tarea. Leo la traducción. Pero a la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, ni aunque tuviera 10 lenguas por una parte y 10 bocas por otra, y una voz inquebrantable y un corazón de bronce me inspirara. Luego aparece, bueno, en este caso son 10 bocas, pero luego aparece en la obra de Virgilio, bajo una misma fórmula en dos ocasiones distintas. En el caso de Geórgicas, el contexto está dado por los consejos sobre el cuidado de los cultivos, en especial de la vid. Virgilio invoca la ayuda de Mecenas y luego se excusa por no abarcar la totalidad de las cosas con sus versos, aclarando que no es esa su intención. Dice, yo no quiero abarcar todas las cosas con mis versos, ni aunque tuviera 100 lenguas y 100 bocas y una voz de hierro. Y en la Eneida aparece el tópico en boca de la Sibila, que describe para Eneas lo que sucede en el Tártaro. Enumera los pecadores y los castigos que ellos sufren y concluye en que todos no solo cometieron monstruosos males, sino que también los disfrutaron. Utiliza el tópico para excusarse otra vez de no poder seguir con la descripción, que de todos modos ya ocupó 59 versos, y dice, ni aunque tuvieras 100 lenguas y 100 bocas, una voz de hierro, podría expresar todas las formas de los crímenes y recorrer todos los nombres de las penas. Así aparece en Virgilio, que quizás es el ejemplo más significativo por su influencia, porque parece constituir el modelo para los autores posteriores, pero también aparece en otros autores épicos como Enio y Ostio, que son fragmentarios, no podemos apreciar mucho. Y en la épica latina posterior de época clásica también aparece y parece conservar la función homérica de acompañar un catálogo o enumeración dentro de una batalla, como en los casos de Valerio Flaco, Silio Itálico y Estacio. El tópico también recorre otros géneros, como la comedia en el caso de Plauto, donde su aparición parece aislada de la tradición, con un uso no muy relacionado con la idea de inefabilidad, o en las sátiras de Lucilio y de Percio. En este último, al ridiculizar a los poetas que lo usan, constituye un testimonio de que el tópico ya era percibido como cliché en el siglo I después de Cristo, porque dice, esto es costumbre para los poetas, reclamar para sí 100 voces, desear para sus poemas 100 bocas y 100 lenguas. Bueno, se queja un poco del lugar común. En Ovidio también aparece en 4 de sus obras, en una interesante progresión numérica de la cantidad de bocas,
que no voy a leer, pero que lo muestro rápidamente, podemos ver que el tópico de las 100 bocas con sus variantes funciona como hipérbole, siempre en referencia a un objeto que se percibe como sobrehumano o cuya descripción supera la posibilidad de los esfuerzos humanos. Si bien para algunos autores es un simple cliché, una fórmula vacía o un topos inerte, para otros el tópico se nutre de los significados que cada uso aporta dentro de la tradición. Y es desde esta perspectiva superadora que es posible asignarle al tópico una funcionalidad. Un tópico nunca es una confluencia accidental, pero tampoco un motivo inerte del que se sirven todos los autores para el mismo fin. Los cambios que introduce cada autor constituyen negociaciones dentro de un sistema. De manera amplia podríamos decir que cumple la función general de apelar a la memoria poética, de indicar la continuación de una tradición determinada, aludiendo a una o más fuentes de autoridad. Pero además, creemos que hay un giro en su funcionalidad en el periodo tardoantiguo, que podría adjudicarse al cambio cultural que significa la irrupción del cristianismo, pero que no solo se muestra en obras de temática o propósito cristiano. En los textos tardoantiguos encontramos nuevas funciones del tópico, que incluyen un uso lúdico o irreverente de la auctoritas, o en última instancia un uso con fines opuestos a los del periodo anterior. No pretendo postular que estos usos son una novedad absoluta en la antigüedad tardía, sino que sí, su variedad y el rasgo lúdico son elementos más marcados en este periodo, y requieren por eso de un estudio más profundo que dé cuenta de este dinamismo. El corpus está constituido por las obras literarias de la antigüedad tardía que incluyen pasajes en los que aparece el tópico de las 100 bocas, y tenemos la cantidad enorme de textos. Aparecen Lactancio, el poema anónimo Laudes Domini, las epístolas de Jerónimo, panegíricos de Claudiano, la obra de Sedulio, de Orencio, Draconcio, Avito, Prisciano, Coripo, Arator, Enodio, Casiodoro y San Pablo de Verdún. Lo que aspiro a observar es, por un lado, el espacio y la función del tópico dentro de las transformaciones del panorama genérico tardoantiguo, y por otro, la relación del tópico con las categorías de ficción y verdad, en la configuración discursiva específica que adquieren estos conceptos para los autores del periodo. ¿Por qué es relevante? Bueno, un poco ya todo lo que dijo Julieta, por la actualidad del tema. En los últimos años se multiplicaron los estudios sobre el periodo y se desarrollaron nuevas perspectivas para abordar los fenómenos literarios. La crítica comenzó a centrarse en superar las lecturas anteriores, basadas en las ideas de crisis y decadencia, aunque todavía se trata de un periodo que despierta controversias teóricas y metodológicas, pero la mayor parte de la crítica coincide en esta idea de que la antigüedad tardía debe ser reconocida en su singularidad y originalidad, y no como una mera etapa de transición. En el campo literario también hay muchos estudios. Julieta mencionaba el de Elsner y Hernández Lobato, también están los trabajos de Peltari y de Polman, que postulan una estética propia de la antigüedad tardía, subrayando la unidad de las literaturas cristiana y pagana. Si bien todavía está vigente para algunos autores la idea de decadencia o de continuidad, como decía Julieta, con el pasado clásico, la mayor parte de los estudios coinciden en la necesidad de juzgar la literatura tardoantigua con criterios propios. Entonces, el tópico de las 100 bocas permite revelar aspectos de la creación literaria tardoantigua, constituyendo un aporte al desarrollo de estas investigaciones de los últimos años. En relación con la poética tardoantigua, me propongo explorar la vinculación entre el tópico y el panorama genérico. La superposición de géneros es uno de los rasgos de este panorama. El mismo concepto de género literario se vuelve problemático en la antigüedad tardía. Algunos autores se han dedicado a estudiar este problema y hay muchos trabajos actuales abocados a géneros específicos de la antigüedad tardía, incluso en nuestro país, que algunos los ha mencionado Julieta. Otras características de esta poética del tardo antiguo también se pueden apreciar en el uso del tópico, porque como es una fórmula aplicada a la inefabilidad, también tiene relación con lo que Hernández Lobato llama poética del silencio. El silencio aparece como expresión poética de la problematización sobre el lenguaje humano y sobre la posibilidad de representación en sentido clásico. Y el otro aspecto que me interesa poner en relación con el tópico y el género es el de la ficción.
Uno de los autores que plantea este tema es Coolhead en 2015, plantea la problematización acerca de los límites de la verdad y la ficción en general en la antigüedad tardía. La mayor parte de la crítica se ha dedicado a esta cuestión dentro del discurso cristiano. De Prost, por ejemplo, indica que en los prólogos de las epopeyas bíblicas se vislumbra un programa estético, y en estos prólogos, y a veces también en otros pasajes metaliterarios, se puede observar la preocupación por delimitar los ámbitos de la ficción, en general identificada con el mundo precristiano, y los de la verdad, muchas veces avalada por los textos bíblicos. El tópico puede ser visto como recurso ficcional o de ficcionalización, ya que pertenece a la retórica clásica, caracterizada por estos autores como mentira, como falsa o como ficción. Sin embargo, parece estar habilitada como recurso válido en discursos no ficcionales de la antigüedad tardía. La reflexión acerca de este asunto, entonces, resulta ineludible. Y en segundo lugar, el tema es relevante porque aporta una mirada nueva. Existen estudios del tópico que muestran cambios en su estructura formal o en su carga semántica y que revelan su valor intertextual. Pero en general es un estudio limitado del tópico porque se trata de enfoques parciales que plantean un recorrido histórico incompleto, o son análisis comparativos entre literatura cristiana y pagana. Por otro lado, no existe un análisis profundo acerca del tópico en relación con los temas de ficcionalización y el concepto de género discursivo que atraviesan el tardo antiguo y resultan también ineludibles. Y se revela la falta de una mirada funcionalista sobre el tópico de las 100 bocas que permita trascender su descripción como mero recurso retórico del que parten los enfoques formalistas. ¿Cuáles son los desafíos? Hoy me parece que me pasé. El corpus, en primer lugar, porque es enorme. La cantidad de autores hace muy difícil estudiar a cada uno en profundidad, y algunos de ellos están muy poco estudiados, no hay ediciones actuales o accesibles, o no cuentan con ninguna traducción a lenguas modernas. Y por otro lado, la diversidad, que si bien aporta un panorama amplio y representativo del periodo, es un aspecto que hay que tener en cuenta para no caer en comparaciones que pueden no ser válidas, porque no es lo mismo Lactancio, que escribe obras apologéticas apenas después de las persecuciones a los cristianos, que Claudiano, que escribe, es un poeta de la corte y ya escribe a fines del siglo IV, cuando todos los funcionarios son cristianos. Y el segundo desafío es metodológico. Existe una necesidad de estudiar el tópico de manera exhaustiva, haciendo una descripción formal detallada, sobre todo de lo discursivo, pero lo que hay que lograr es dar un paso más allá de lo descriptivo y indagar la función del tópico, su relación con otros aspectos, poder observar otros pasajes metatextuales que ayuden a entender esa función, y tener en cuenta el contexto cultural para un entendimiento más profundo. Y para ilustrar el tema, yo elegí un ejemplo, casi al azar, del uso del tópico en el tardo antiguo y los problemas que pueden presentarse. Este es el caso de Sedulio, de quien no tenemos mucha información biográfica. Escribió su obra entre el 425 y el 450 de nuestra era, y el tópico aparece en el Carmen Pascale, que es una epopeya bíblica. Un primer punto de interés ya es el género, que es producto de la hibridación. La forma que adopta es la de la épica clásica, pero narra sucesos bíblicos. Por lo tanto, encontramos también el problema de la ficción, o cómo transmitir un contenido histórico, o que se pretende histórico y verdadero, con los recursos ficcionales propios de la retórica antigua. Y leo la traducción. Como los poetas paganos se dedican con empeño a sus ficciones, con pompa grandisonante y con un grito trágico, o el cómico Goethe o con cualquier otro arte de cantar renuevan los feroces contagios de los asuntos impíos y cantan las memorias de los crímenes, con la costumbre como maestro trayendo muchas mentiras en papiros del Nilo, porque yo, acostumbrado a resonar las odas de 10 cuerdas, bla, 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 me callaría sobre los famosos milagros de Cristo el Salvador. Acá aparece también el objeto de inefabilidad, que es un objeto nuevo, los milagros del Salvador, las virtudes de los santos y las acciones de Dios empiezan a aparecer también como lo inefable en los textos cristianos, y para eso utiliza el tópico, dice, tocar ligeramente pocos de estos se refiere a los signos de su poder, virtutum signa,
con mi audaz relato apenas lo tolero con mis ánimos. Entrando a una ancha selva, me esfuerzo por alcanzar algunas ramas. Y aunque, moviendo 100 bocas, una voz de hierro gritara y el pecho humano exhalara 100 voces, ¿quién desentrañará todas las cosas, a cuyo número ni las brillantes estrellas del cielo ni las arenas empapadas se igualan? Dentro de este discurso, la verdad bíblica estaba fuera de discusión, entonces la única manera que tenían los primeros autores cristianos de ganar credibilidad para contar circunstancias y episodios extraordinarios, en especial los milagros de Cristo, era oponiendo su discurso a las fábulas e historias ficticias de los poetas. Pero por otro lado, era inevitable utilizar la retórica que tanto el autor como el público conocían gracias a la educación que habían recibido. El lenguaje común era el de la épica, el de Virgilio, el gusto común era el clásico. La intertextualidad, entonces, tanto en el género como en el tópico que hemos visto, cumple funciones elementales. Además de prefigurar un lector docto, sirve para legitimar el texto insertándolo en una tradición, y a la vez, por contraimitación, sirve para diferenciarse de los discursos ficticios paganos. Vemos con este ejemplo solamente que ya los conceptos de tópico, género y ficción se cruzan y generan problemas dignos de ser analizados e investigados en el marco de los estudios tardoantiguos. Por suerte, esto continuará, así que muchas gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con el musicólogo de nuestros equipos. Te doy la palabra, Pablo, si querés compartir y empezar con tu presentación. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Julieta. Se me escucha bien, ¿no? Se me escucha bien ahora. Bueno, voy a hacer una presentación bastante breve, porque vamos a hablar de las actividades de extensión que hemos desarrollado en el marco de los proyectos Filosit 19040 y el PIC 1900046. Ahí se ve bien, ¿no? Las actividades de extensión de estos dos proyectos básicamente han sido videos, una serie de videos cortos, y hasta el momento 3 minicursos dictados en 2020, 21 y 22. Esperen que ahora se ve más lindo. Esta serie de videos que están publicados en mi canal en un principio, surgieron en realidad de las discusiones y de las reuniones que teníamos dentro del grupo en el marco de la traducción de los tratados Música Discólica en Kyriadis, en los cuales todavía estamos trabajando. Y había una serie de cuestiones terminológicas, de conocimientos musicales, etcétera, que era necesario poner en común. Entonces, a partir de eso desarrollamos reuniones presenciales en el instituto y también reuniones virtuales. Y en vez de elaborar guías, preferimos hacer una serie de presentaciones en video y difundirlas como actividad de extensión. Entonces, vemos que en principio tenemos 3 videos de más o menos 10 minutos de duración que resumen algunos conceptos principales que son necesarios para poder abordar la lectura del tratado, de los dos tratados, y que tienen que ver con los saberes musicales de la época y las prácticas, y sobre todo la relación entre la teoría musical y la práctica. Uno de estos videos, si no me equivoco, es el de la polifonía de los siglos XI al IX, perdón, de los siglos IX al XI, que era bastante necesario para entender cuestiones terminológicas de los dos tratados, está alcanzando ya los 5000 reproducciones, lo cual para un video de este tipo es muchísimo. Y muchos comentarios. Acá, si podemos ver una partecita, ahí estamos viendo la diferencia entre polifonía y monodía, las formas de escritura de la época.
Es un pequeño resumen acerca de la polifonía de la época. Es un compendio que es necesario tener bien, más o menos bien firme a la hora de ponernos a traducir. Después ya cuestiones específicas de los tratados, el tipo de notación, el ámbito sonoro. Aquí escuchamos la voz de Alejandra Rossi, que hizo la locución de este video. Pablo, disculpame un segundo. Sí. Para que escuchemos, tenés que poner compartir sonido del escritorio en las opciones de compartir de Zoom. Es cierto, compartir con sonido. Bueno, no es muy importante, pues simplemente la locución no es imprescindible. El asunto es que son lo que íbamos a hacer nosotros como guías para ponernos en común con ciertos conceptos a la hora de empezar a traducir, las transformamos en videos que pueden verse públicamente. Y como verán, con algunos caracteres y algunos dibujitos medio chistosos para ponerle un poco de onda, digamos. Estos son los 3 videos con los que empezamos. Después de las reuniones, ya para tratar determinados temas, esperen que surgió la idea de 3 minicursos en formato de modalidad virtual, con 3 encuentros de 2 horas reloj, y la publicación del video de cada clase, de cada encuentro, más un blog dedicado con recursos y bibliografía básica. En el 2020 empezamos con un minicurso dedicado a música en Quiriadis, introducción a la lectura de un tratado musical carolingio. Lo que vimos en ese curso, y que tiene que ver específicamente con la antigüedad tardía, es precisamente cómo el saber disciplinar cuadrivial de la antigüedad tardía está presente en este tratado, pero transformado de una manera especial. ¿Cuál es la relectura que los carolingios hacen del saber disciplinar de la música? Que, como sabemos, es un saber que no tiene necesariamente que ver con lo estrictamente musical, sino que es transdisciplinar. La música, considerada como ciencia de las proporciones, o la disciplina que trata de un número en relación con otro, es algo que va a permear diferentes áreas del conocimiento, tanto durante la antigüedad tardía como especialmente en la Edad Media, porque nosotros vamos a encontrar la terminología sobre las proporciones, sobre los intervalos, etcétera, en escritos filosóficos y literarios también. En el 2021 fuimos un poquito más hacia atrás, que empezamos con la introducción a la lectura de Distribución en Música de Boecio, que es una de las fuentes musicales más importantes de la Edad Media, y es uno de los escritos más, digamos, más comprensivos y más sistemáticos sobre la música en la antigüedad tardía. Y en el 2022 nos fuimos todavía un poquito más para atrás, porque en el curso Teorías y Prácticas Musicales de la Antigüedad Tardía del Periodo Carolingio, lo que hicimos fue analizar el elenco de los escritores tardoantiguos sobre música, y analizamos concretamente ese pasaje de la Antigüedad Tardía a la Edad Media, cómo se lee la teoría y las prácticas musicales de la Antigüedad Tardía desde el Carolingio. ¿Por qué las recuperan de la manera en que las recuperan? Los videos de estos 3 cursos, de las 3 clases de estos 3 cursos, están disponibles en el canal del Instituto de Filología Clásica, el canal de YouTube. Aquí está el link a ver si podemos, sí, ¿no? ¿Se está viendo ahí? Acá están todas las playlists de los 3 cursos, y bueno, y de otros minicursos que también se han dictado en el instituto. O sea que quien quiera examinarlos, nosotros
por supuesto, lo subimos, con permiso del instituto, lo subimos ahí, para que esté disponible como material también de consulta. Entonces, en el minicurso dedicado a música en Kyriadis, lo que hicimos fue examinar cada uno de los grandes temas de estos dos tratados de música y de escólica en Kyriadis, que son los intervalos, la modalidad y la polifonía. Y lo que tratamos de ver es cómo, más allá de los sistemas de notación, que los tratamos solamente desde el punto de vista, digamos, instrumental, lo que tratamos de ver es cómo la teoría musical tardoantigua está presente en el tratado, porque eso es fundamental para traducirlo. Cómo está Boecio, cómo está Marciano Capella, cómo están todos metidos adentro de esos dos tratados. En el minicurso Música para Medievalistas, se nos ocurrió ponerle el nombre de Música para Medievalistas porque no son cursos sobre música, ni para músicos. Es todo lo que un medievalista debería saber sobre la teoría musical tardoantigua. Porque muchos de esos saberes, muchas de esa terminología, va a estar presente en escritos de diversa índole durante la Edad Media. Lo más típico que tenemos acá son las proporciones. Y empezamos a leer todo eso a partir de Boecio, que en realidad Boecio lo que hace es traducir y comentar a Nicómaco de Gerasa. Pero cuando supongamos que yo fuera medievalista, yo me encuentro en un escrito con la expresión, bueno, la proporción dupla sesquitercia o dupla sesquialtera, es necesario ir a Boecio a leer qué significa eso, y nosotros lo que tratamos de hacer es explicarlo de la manera más sencilla posible dentro del marco de un minicurso. Tratamos de elaborar una guía también, pues son contenidos relativamente complicados para abordarlos rápidamente. Es mucha sobrecarga de información, entonces tratamos de ir despacio. Hicimos ejercicios en las clases, aunque parezca extraño, pero es importante porque si uno no domina estas cosas, hay cuestiones terminológicas de, por ejemplo, textos filosóficos que no se entienden, directamente no se entienden, y no es fácil tampoco reconstruirlo a partir de otra bibliografía o de otro autor. Hay que ir a las fuentes. Fue entonces Música para Medievalistas, fue en el 2021, y en el último Perdón, que terminó Pablo, hace ¿querés poco... poner en modalidad presentación? Porque quedó como, no está Ay, presentando, digo, para que se vea más perdón. grande, más cómodo. Sí. Bueno, acá tenemos los videos. Y en el último, que es el que terminamos hace un tiempito, que fue el de Teorías y Prácticas Musicales de la Antigüedad Tardía al Periodo Carolingio, lo que intentamos ver es cómo los teóricos musicales del Carolingio van a releer no solo a Boecio, sino a Marciano Capella, a San Agustín, a San Isidoro de Sevilla. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es, esta es la teoría de los tropos o modos según Boecio, y lo que estamos viendo acá es la transformación que hacen los teóricos carolingios de esto, cómo de aquí van a sacar la teoría de los modos medievales, o esto va a contribuir a elaborar la teoría de los modos medievales. Es decir, los teóricos carolingios van a leer una parte de este diagrama que es la que les interesa. ¿Por qué les interesa esa parte del diagrama? ¿Por qué lo hicieron de esa forma? Bueno, ahí pueden ver el video del minicurso. Pero, digamos, tratamos sobre estas cuestiones y les repito, aunque no hacía falta tener conocimientos musicales específicos, algunas cuestiones sí fueron un poquito más musicales. Bueno, tratamos de que entiendan, de que los alumnos que no tenían formación musical específica entendieran algunas cuestiones, y yo creo que se entendieron perfectamente sin necesidad de poder leer esto.
tuvieron muy buena respuesta del público, sobre todo, no solamente en la época de la pandemia. En el último curso tuvimos 132 inscriptos, de los cuales obviamente asistieron realmente muchos menos. Pero lo que los pone muy bien, lo que nos llenó bastante alegría, es que hubo participantes de distintas provincias de la Argentina, de distintos países de Latinoamérica, e incluso creo que tuvimos 2 o 3 participantes de Europa. Así que los cursos fueron, los minicursos fueron, realmente se desarrollaron muy bien y están para verlos en el instituto. Es decir, el que los quiera aprovechar puede ir al canal del instituto y ver todas las clases. Bueno, después de esto, lo que puedo decir es que el año que viene vamos a continuar, vamos a trabajar, a seguir trabajando en algunos minicursos, y continuamos con la traducción de música discólica en Kyriadis, que esperamos terminar pronto. Vamos a hacer la primera traducción castellana de ese tratado, de esos tratados. Así que dicho esto, muchas gracias y bueno, le devuelvo la palabra a la doctora Cardini. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, por mi parte, solo me resta volver a agradecer a la organización y, por supuesto, si alguien quiere hacer comentarios, sugerencias, no sé, Alejandro, si tenemos unos minutos, vos decime cómo estamos con el tiempo, pero desde ya que aquí estamos. Sí, sí, tenemos unos minutos, no hay problema si alguien quiere hacer preguntas. Yo quería preguntarles cómo es un área armada por latinistas, vamos a decirlo. Y eso está bueno, pero es interesante porque nos da un espacio, y por eso queríamos también abrirles un espacio acá, un comentario más que una pregunta, pero de todas maneras les voy a preguntar algo, que es, disculpen, estoy tratando de jugar por el movimiento, tengo que hacer un piso 4. Nos da un espacio justamente para, y una de las razones por las cuales ampliamos las jornadas, que es explorar un área que en la facultad tiene bastante poca grado de exploración, que es el tardoantiguo griego, que coincide, digamos, cronológicamente con el tardoantiguo latino, pero en realidad no existe como categoría porque lo que existe es el griego imperial, como si, digamos, yo siempre cuando les comento a los alumnos, el griego imperial es el doble que todo lo otro junto. En términos de cantidad de años, ¿no? de décadas, de siglos Sí, que sí. abarca el doble que todo el resto, la arcaica, la clásica y la helenística. Así que bueno, eso también es un espacio que está bueno para explorar, y quería saber si ya se había acercado al área, digamos, ya habían acercado, estaban avanzando o ya tuvieron contactos de gente del área de griego para incorporarse, y si no, esto es simplemente una acusación, ¿por qué no hay gente del área de griego que se está Porque acercando al área? le tendrías que preguntar a la gente del área de griego, porque el área de tardoantiguo sí, por supuesto está armado por latinistas, porque bueno, yo soy latinista, pero la antigüedad tardía, bueno, no me detuve en eso, pero obviamente que temporalmente, digo, espacialmente es como vos decís, incluye todo el Mediterráneo, incluyendo Oriente, así que por supuesto que sí. De todas maneras, por ejemplo, en el área y en alguno de los proyectos participa Gabriela Müller, que ella trabaja con la parte de filosofía, de filósofos. Bueno, ella trabajó con Numenio, pero hemos trabajado con Calcidio, es del área del latín, pero Proclo, bueno, están todos esos personajes dando vuelta, pero desde ya el área no pretende ser, digamos, pretende ser un espacio. El espacio hay que llenarlo y hay que activarlo, y es dinámico y recibe propuestas. El único requisito es que estén relacionadas con la antigüedad tardía, porque esa es la especificidad del área, pero por supuesto que la pars orientalis del imperio es muy bienvenida, y obviamente que se requeriría presencia, sí, sí, sí. El área recién arranca, como les decía, arrancó en julio de este año, y empezamos con algunas actividades de difusión y a enmarcar algunas actividades que ya se venían produciendo, pero sí, por supuesto que sí, sí, sí. No me acuses, pero No, al a vos no te contrario. acuso, acuso a los demás. Perfecto, entonces sí, Da igual. acusá todo lo que quieras. Vamos Pero a no, calentar agua para el molino.
Claro, no, y como insisto, el área, yo puedo convocar gente que conozco, gente con la que trabajo, pero es un área, es un espacio abierto, o sea, se pueden, no es por invitación, ¿no? Se pueden proponer, acercar propuestas de distintas modalidades de trabajo, hay algunas que ya se vienen realizando, pero se pueden abrir otras. La idea es que realmente sirva como un espacio para agruparnos, quienes trabajamos sobre el área, intercambiar y que sea realmente fructífero, así que todo lo que sume para eso siempre es absolutamente bienvenido. Y este espacio que vos nos estás ofreciendo sirve también para que esto, bueno, se difunda y se sepa, y bueno, desde ese momento o desde esta instancia de difusión, y el video que hemos hecho, y bueno, todas las actividades que vamos a ir realizando, funciona así. De hecho, la semana que viene, aprovecho y los invito y las invito, vamos a presentar la materia de filosofía tardoantigua en el marco del área, y ahí van a aparecer, sin duda van a aparecer griegos, así que los invito y las invito también a sumarse y a conocer también esta materia que también es nueva. Entonces, bueno, también poder difundir eso desde el área nos enriquece mutuamente, ¿no? A quienes dictan la materia y también a nosotros que incorporamos este aspecto. Así que sí, no sé si había una pregunta, pero bueno, el comentario de tu comentario es que por supuesto, sí, la parte griega todavía no tenemos ninguna actividad específicamente sobre eso planeada, pero el área recién empieza y todo el tiempo, la idea es que sea dinámica, no es que vamos a hacer siempre las mismas actividades, no. Así que están invitados e invitadas a proponer. Sí. Yo aprovecho para felicitarlos nada más, porque, Ay, y bueno, y también a gracias. Alejandro que les brinda el espacio, y es interesante el comentario de Alejandro porque además justamente plantea esa pregunta. Yo, de hecho, a mí me pasa, yo trabajo imperio, me dedico, ahora por ejemplo estoy siglo II y III, griego y romano, porque trabajo las dos cosas en conjunto, no lo veo de otro modo, y a veces me pregunto, bueno, ¿esto es tardoantiguo? Y es, digamos, pero cuando uno les empieza a poner nombre a las cosas, bueno, no, tardoantiguo es cristianismo, no cristianismo, Sí, platonismo, entonces abre preguntas también, ¿no? Entonces eso siempre es como, es el tipo de cosas que a uno le interesan en estos momentos, pero cada tanto me burla, pero esto es antigüedad tardía, estoy ¿Qué en estoy eso, haciendo? ¿no? Claro. Claro, Sí, y por supuesto que todo es como toda categoría, lo deslicé en algún momento, pero es polémica, es discutir, es cuestionable, nada, es operativa, pero siempre, de hecho, pueden ser preguntas que se aborden también en actividades. Bueno, ¿qué vamos a entender por todo lo antiguo? ¿Cuáles son sus fronteras? Bueno, y esto que traen los griegos está muy bien para plantearlo también, sí, para discutirlo. Sí. Sí, de hecho no es una categoría que nosotros usemos normalmente, tardoantigüedad en No, Grecia, porque digo, entramos al bizantino y un poco directamente, antes claro. seguimos en imperial. No hay tardo Pero, antiguo. pero es como decís, digo, hay características muy comunes y Analía bien lo dice recién, digo, no se puede separar, llegado a cierto punto, lo que es la cronología griega de la romana. Es una mera convención arbitraria. Tal cual, Digo, sí. el neoplatonismo, el cristianismo, la patrística, Sí. el ascenso de, digamos, enfoques más retóricos en Grecia, quizás un poco antes, pero en última instancia, digo, hay muchas características que no es que son de un lado o del otro, son iguales No. y quizás vale un poco la cronología. Entonces, ese espacio de debate, y siempre es bueno tener espacios que sean multidisciplinarios, y me encanta que ustedes hayan tenido un enfoque tan multidisciplinario sobre la cuestión, que realmente es muy enriquecedor. Así que la verdad que es un gusto que se haya creado el área y que estén a cargo, ¿no? Muchas gracias. Sí, absolutamente. Bueno, ya tenemos una actividad más. Tenemos que discutir esto. Hay que discutir qué pasa con Definición, esto. ¿no? sé, mesa de debate, definición del Sí, concepto de ¿por tardo qué no? No antiguo en la antigüedad definición, qué sé grecorromana. yo, debate, no definamos porque no vamos a llegar. Pero no, desde la historiografía lo que sí quiero más o menos dejar claro es que desde la historiografía, por lo menos, quizás en literatura no, el tardo antiguo absolutamente abarca Oriente. Sí, Sí, está lógico. contemplado, digamos. eh, Así que bueno, pero después hay que ver en la práctica. En la teoría las cosas se sientan más rápido y la práctica lleva un poco más de tiempo. Por eso son espacios que hay que incentivar y discusiones que hay que tener y darse. Sí. Bueno, si les parece, cerramos la mesa, así tenemos todos tiempo de transportarnos a Juan, porque a menos que alguno pueda volar, vamos a tener que movernos muy rápido. Así que muchísimas gracias, Julieta. No sé si querés hacer algún Gracias cierre. Simplemente vuelvo a agradecer a mis coequippers que estuvieron acá sosteniendo la presentación, a Alejandra y a Pablo, y a vos, Alejandro, de nuevo por el espacio y la oportunidad, y bueno, a todos los que se sumaron a compartir con nosotros la presentación. Muchas gracias a ustedes por participar en la jornada, sí, realmente una mesa muy interesante. Muchas gracias.